Muy bien, mis queridos alumnos del primer año B. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la clase porque hemos estado viendo lo que es el texto literario. Hoy día, jueves 18 de marzo. ¿Bien? El texto literario, y habíamos señalado de que estaba necesariamente que ver con la literatura. ¿Y la literatura qué cosa es? Arte. Son cuestiones subjetivas, sentimientos que uno puede expresar, ¿no? Entonces, ese es un texto literario. El texto literario, habíamos señalado también que no es un libro. Un texto literario puede ser la mitad de una página. Y en esa mitad de una página, por ejemplo, puede usted haber compuesto un poema. Puede usted haber escrito una carta muy sentida o muy sentimental o muy afectuosa para su señora madre, ¿verdad? Entonces, eso es un texto literario, en donde de por medio están los sentimientos expresados. Pero los autores también nos dicen que los textos literarios también son las obras literarias. Entonces, allí vamos ya poniendo en contexto. Vamos entonces a seguir desarrollando las diapositivas que habíamos preparado, ¿no? Ahí está el texto literario. Y veamos entonces ¿qué habíamos dicho? Que los textos literarios es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. ¿Cuáles serán sus características? Esto estamos haciendo a manera de retroalimentación, mis queridos alumnos. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero un poco para ir la continuación que vamos a desarrollar el día de hoy. Subjetivo. Subjetivo tiene que ver algo con lo que es propio de uno mismo. Por ejemplo, tú puedes expresar sentimientos. El autor, el literato también expresa sentimientos, pero esos sentimientos lo expresa a través de la palabra, y esa palabra puede ser muchas veces desde el punto de vista artístico, una palabra bella, como el otro día les dije. Si por ejemplo nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra corazón, ¿qué cosa nos dirán del corazón? El diccionario. Simplemente nos dirá es un órgano principal de todo ser vivo, que su función es bombear la sangre y llevar a la aorta para que de esa manera oxigena y pueda hacer que funcione todo el sistema humano. Pero si usted va a preguntarle, desde el punto de vista de la literatura de corazón, le van a decir, es el lugar donde se deposita, donde está el alma, donde están los sentimientos. ¿Ve? Pero ese es pues el literato, ese es el autor que te dice. ¿Eso será verdad? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso será cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Claro, eso será cierto, porque es literal. ¿Será cierto eso, el corazón, de que ahí están los sentimientos, el alma y todo? Sí, profe. No, no, mis queridos alumnos. Si usted, por ejemplo, va a estudiar medicina, ¿ya? Y lo primero que van a hacer es, pues, van a abrir el corazón para estudiar. Ahí no está el alma, ahí no están los sentimientos, ahí no está el corazón partido porque alguien te dijo que ya no quiere ser mi amiga, ya no quiero ser mi amigo. No, no. ¿Sabe quién le ha dado esas características? Es la literatura, es los poetas. Por eso ustedes habrán visto en los arbolitos, de repente en los libros, de repente pues en las paredes, dibujado un corazón con una flechita atravesando, ¿no? O de repente un corazón partido, ¿verdad? Eso es literatura. El corazón no, el corazón está bombeando, está funcionando. Y si algún día ya deja de bombear, dejó de funcionar y listo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso, mis queridos alumnos, eso es literatura. Entonces, ahí tenemos, por eso decimos, es subjetivo. Ahora, cuando los autores escriben, los literatos escriben, el estilo es totalmente libre y el tono también de redacción. O sea, escriben tal cual, o sea, nadie copia estilo. Nadie dice, ya, mire, yo voy a copiar, no, cada uno con su propio estilo. Por eso cada autor, cada literato tiene su propio estilo.
Frecuenta el uso de figuras literarias. ¿Qué cosas serán las figuras literarias, mis queridos alumnos? Es el aderezo, es el condimento que el autor utiliza para escribir cualquier composición literaria. Ejemplo, ¿no? Si tú deseas cocinar o tu mamita desea cocinar, por ejemplo, un rico plato, del gusto que tú quieras, ¿tu mamá a dónde va a recurrir? Va a recurrir al aderezo, a las especerías. Le va a echar de repente un sazonador, le va a echar pues un condimento, le va a hacer, y este almuerzo, esta comida va a salir excelente, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que el autor recurre a figura literaria. Ah, ¿qué profesor? ¿Que el autor va a cocinar en el libro? No, no, estoy poniéndote un ejemplo, nada más. Las palabras bellas. Por ejemplo, ¿no? Yo te digo esto. Mira, escúchame a lo que te voy a decir. Cuando estás triste, también las piedras se enternecen. Mira, ¿eh? Ahora yo le pregunto, ¿las piedras se pondrán también tristes? No, No, profesor. profesor. No, pues porque la piedra sigue siendo piedra. Pero el autor, ¿qué cosa ha utilizado? La belleza de la palabra. Dice, con tus lágrimas hasta la piedra se enternece. Ya, mejor vamos más fácil. Cuando lloras, también las piedras lloran. ¿Ah? O cuando te dice esto, mira, ¿cómo entiendes esto lo que te voy a decir? Estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. Escucha de nuevo, a ver, oído la música. Estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. Que ¿Ah? estás cerca de algo pero lejos de otro. No, 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 no. Es que, ¿sabes? Esto, por ejemplo, está dentro de un poema, de una poesía. Cuando, por ejemplo, Profesor, esa metáfora la he escuchado, pero nunca he sabido lo que significa. Muy bien, claro. Ahí, por ejemplo, eso se llama figura literaria. El poeta, el escritor utiliza de esto. Es, por ejemplo, cuando te dice, estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. Es, por ejemplo, cuando te dice, sí, pues acá te veo estamos todos los días, te veo, pero como no dices nada, no expresas nada, pareciera que estuvieras lejos. Eso es lo que significa. A veces cuando eh, 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 esto, pues en una relación de una pareja, ya cuando no hay digamos, el amor, no existe ya el cariño, pareciera que existiera eso, ¿no? Entonces ahí uno de ellos le dice, estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Mm? O de repente también por allí podemos decir, mire, escúchame, si tu mirada fueran dagas, directamente iría a mi corazón y me causarías la muerte. Si tu mirada fueran dagas, ¿dagas qué es? Profesor, si no me Como un equivoco, son como unos cuchillo. cuchillitos. Cuchillo, muy bien. Entonces el autor utiliza, ¿no? Si tu mirada fueran dagas, irían directo a mi corazón y me causarían la muerte. Ahora yo les pregunto, ¿las miradas pueden causar una muerte de alguien? No, No, pues, profesor. imposible. Yo ahorita los estoy mirando y los estoy mirando mal, pues nadie se ha muerto, ¿verdad? Pero el poeta utiliza eso. Eso se llama, ¿qué cosa? Figuras literarias. Ese es el aderezo, pues, que el cocinero, que el chef utiliza para que la comida salga bonito y rico, agradable. Entonces, el autor también utiliza estas figuras literarias para que la narración sea bonita. A decir, por ejemplo, oye, qué feo tu mirada, qué horrible tu mirada. Así pues nadie va a leer. Pero si tú lo expresas como te dije, a través de tu mirada, y así vamos a ir encontrando muchas, muchas figuras literarias, que en su momento lo vamos a estudiar, cada uno de ellos. Pero también esa es una de las características del texto literario. Pueden ser variedad de género, pueden ser, por ejemplo, un cuento, una leyenda, un mito. Eso está dentro de lo narrativo. Pero también puede ser ensayístico.
en donde hay libros de filosofía, libros para pensadores, etc. O puede ser poesías, poemas, desde el punto de vista lírico. También puede ser ficción, claro, y realidad a la vez. Ficción y realidad. Ficción es cuando pones a echar a andar tu imaginación y creas personajes que nunca pues han existido y nunca van a existir. Y así han nacido los superhéroes, así han nacido los personajes, ¿no? Pero también puede ser una realidad. Por ejemplo, ¿no? Superman todos conocen, ¿o no? ¿Qué dice Jordan? Jordan que tiene sueño. A ver. ¿Tú lo conoces a Superman? Yo lo conozco, pero en películas, pero Claro, muy no. bien, claro. Por ejemplo, la película de Superman, cualesquiera de ellas, es ficción, porque ese personaje no existe, pero sí tiene una realidad. ¿Cuál es? Que actúa en la Tierra, que la Tierra sí existe, que ahí están las calles, pues, de Estados Unidos, de Nueva York, etcétera, etcétera, donde suceden las cosas. Entonces, es ficción y realidad entremezclada. ¿Para qué? Para que podamos crear literatura. ¿Ya? Entonces, allí más o menos ya ustedes se están dando cuenta de cómo funcionan las características del texto literario. ¿Cómo se clasifican los textos literarios? Los textos literarios merecen un estudio detallado y profundo, ya que la variedad es muy grande y cada uno tiene sus propias características. Claro. Por ejemplo, ¿no? Si encontramos un texto literario de una poesía, es diferente a un cuento. En la poesía es totalmente diferente a una leyenda, o la leyenda es totalmente diferente a una obra de teatro. Y así. Por eso que los textos literarios tienen una variedad y cada uno sus propias características. Dentro del género narrativo, por dar un ejemplo, es posible encontrar una extensa lista de obras que son muy diferentes en su estructura y estilo. Claro. Tú, por ejemplo, cuando nos narras un cuento, ¿qué cosa vamos a encontrar? Un cuento vamos a encontrar de que es pues una cosa que puede ser real o que puede ser ficticio, ¿verdad? Depende cómo lo hacemos. Aquí tenemos, mire, por ejemplo, un ejemplo, chicos, un ejemplo de una narración, ¿ya? A ver, yo voy a leer y en esta lectura, ¿qué cosa ustedes van a notar? ¿Ok? Y me van a ir respondiendo. Entonces voy a hacer la lectura de este texto literario. Comienzo entonces. Del salón en el ángulo oscuro. De su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé. ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda? ¿Qué les parece este texto literario? ¿Qué cosa el autor ha utilizado cuando he comenzado a leer? A ver, por favor. Poético. Poético puede ser, muy bien, aunque es narrativo, ¿eh? Aunque es narrativo, pero también tiene algo de poético. ¿Qué más? El autor Palabras con literarias. obras literarias. Palabras. Ah, palabras literarias, claro, como por ejemplo. ¿Mm? Profesor, signos de expresión. Muy bien, hemos visto signos de expresión. Entonces el autor Profesor, también he usado metáforas. puede hacer una metáfora allí o de repente comparación, más que metáfora, comparación, ¿ah? Más que metáfora, comparación. ¿Qué cosa y qué cosa está comparando el autor? A ver, vuelvo a leer Profesor, está para... comparando las notas musicales con los pajaritos que duermen en las ramas de los árboles. ¿Y con qué más? Con el arpa, con un Lázaro. A ver, vamos. Pero está bien, su análisis está yendo muy bien. Por ejemplo, ¿no? Voy a volver a leer. Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. O sea, acá el autor, para describirnos dónde está el arpa, todo lo que ha dicho, mire el autor. Simplemente hubiera dicho que el arpa está tirada allí, está abandonada. Ojo, pero te dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Qué cosa el arpa? ¿Para qué sirve un arpa? A ver. Profesor, es un instrumento musical. Un instrumento musical que uno toca y emite, ¿qué cosa? Sonido, armonía. Y acá sigue diciendo el autor. ¿Cuánta? Mira, acá levantamos la voz porque acá hay un signo de admiración. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? ¿Ah? Entonces, si hay alguien quien toca el arpa, va a emitir armonía, va a arrancar notas. Es igual como alguien dice que en el pájaro que duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Cuando el pajarito despierta después de la nieve, cantará, piará, trinará. ¿Cierto? Y acá sigue, ¿ah? ¡Ay! Pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda? En esta última parte, mis queridos alumnos, el autor se refiere a la persona. Todos tenemos alma, tenemos inspiración, solo que está durmiendo, pero alguien va a despertar ese tu capacidad para componer, diciéndote, levántate y anda. Entonces ahí comenzarás a componer. Miren, qué bonito. Todo relacionado. Esto es un texto literario. ¿Está presente qué cosa? La subjetividad, el estilo, está presente la presencia de figuras literarias, la comparación del arpa con el pájaro y con el alma de una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos lo que nosotros podemos decir que esto es un texto literario. Muy bien, eso es lo que el día de hoy, ahora sí, activamos las cámaras, el día de hoy hemos conversado referente a esta clase, mis queridos alumnos del texto literario. ¿Algún comentario, por favor? Creo que no hay ninguna, ¿no? O de repente pregunta, están con sueño, todavía otros se están estirando. Vamos, chicos, ya estamos jueves, mañana es viernes y recién el Jordan se está, pero se está como un oso así. Ahí está tratando de no abrir sus ojos. A ver, entonces, mis queridos alumnitos, esto es el texto literario, ¿no? Un poco para ya reformular. Un texto literario, en principio, no necesariamente es un libro. Puede ser un libro también, pero también puede ser, por ejemplo, una página o una hoja, ¿no? Escrito. Un poema. O un poema, pero no es cualquier escritura. Por ejemplo, dentro de un momento vas a entrar a tu clase de matemática y comienzas a hacer tus ejercicios, estás escribiendo. ¿Eso será un texto literario? No. No, pues, porque para que sea un texto literario tiene que haber subjetividad, tiene que haber literatura, tiene que haber arte, así como ese texto que acabamos de leer. Entonces, ahora sí entendemos qué cosa es un texto literario. ¿Perfecto? Bien, alumnitos. Todavía los que me están debiendo la tarea de la primera, mándenlo porque ya voy a comenzar a revisar. Así es que después se van a quedar sin nota. Pueden mandar por mensajería o pueden mandar por el cubículo donde corresponde. ¿Ok? Bien hechecito y me los envíen. ¿Perfecto? Bien, alumnos. Vamos a dejar de grabar. Hasta aquí será.